El teléfono vibró en mi bolso exactamente a las 8:43 de la noche. Lo sé porque miré el reloj 2 segundos antes de verlo, desde el otro lado del cristal del restaurante, inclinarse sobre la mesa y rozar con los labios la mejilla de una mujer que no era yo. Un beso lento. De esos que no se dan por cortesía, sino por costumbre. De esos que llevan meses de práctica. Estaba lloviendo. Llevaba lloviendo desde las 6 de la tarde y yo tenía el paraguas en la mano, apretado con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos. No sé cuánto tiempo llevaba parada en esa acera. Lo suficiente para que un hombre con gabardina me preguntara si me encontraba bien. Le dije que sí con la cabeza y él siguió su camino. El teléfono vibró de nuevo. Saqué la mano del bolso despacio, como si el movimiento fuera a romper algo. Feliz San Valentín, amor. Llegaré tarde. La junta se alargó. No me esperes despierta. La junta. Así que eso era una junta. Guardé el teléfono sin responder. Volví a mirar hacia adentro del restaurante. Él estaba de espaldas a la ventana, con ese saco azul marino que yo misma le ayudé a elegir en una tienda de Polanco el año pasado. Ella tenía el cabello recogido y llevaba un vestido rojo que no dejaba lugar a interpretaciones. Reían. Él llenó su copa. Le puso una mano sobre la mano. Ella inclinó la cabeza hacia él de esa manera que las mujeres inclinan la cabeza cuando están completamente cómodas con alguien, cuando ese alguien ya no es una novedad, sino una promesa. No lloré. Eso me sorprendió. Pensé que lloraría, o que querría entrar al restaurante, o que el corazón me haría algo dramático. No pasó nada de eso. Solo sentí un frío muy claro, muy limpio, como cuando abres una ventana en invierno y el aire te golpea y por un segundo todo se detiene. Caminé de regreso al coche. Encendí el motor. Puse el calefactor. Me quedé sentada sin ir a ningún lado durante quizás 10 minutos, mirando cómo el agua resbalaba por el parabrisas y distorsionaba las luces de la calle en formas que no correspondían a nada. Luego conduje a casa. Esa noche, mientras esperaba que llegara, saqué de la gaveta del closet la carpeta verde que nadie sabía que existía. La había guardado ahí hace casi 3 años, la primera vez que algo no cuadró. Un recibo de hotel en una ciudad donde él supuestamente había ido a una conferencia. Una llamada perdida de un número que no reconocí. Nada concluyente. Solo ese instinto que las mujeres aprendemos a ignorar, porque nos han dicho toda la vida que somos demasiado emocionales, demasiado suspicaces, demasiado. La carpeta tenía fechas, tenía nombres, tenía copias de estados de cuenta que no coincidían con lo que él me decía que gastaba. No los había reunido con un plan, los había guardado simplemente porque soy quien soy. Alguien que documenta, que organiza, que nunca tira nada hasta estar segura de que no lo va a necesitar. Soy auditora financiera senior. Llevo 17 años haciendo este trabajo. Sé leer números. Sé cuándo algo no suma. Cerré la carpeta. La guardé. Me cepillé los dientes. Me puse la pijama. Apagué la luz. Cuando escuché la llave en la puerta eran casi las 11. Lo oí quitarse los zapatos en el pasillo. Oí el sonido del agua en el baño de visitas. Oí sus pasos acercarse. Entró al cuarto con cuidado, convencido de que estaba dormida. Se metió a la cama. Olía a perfume que no era el suyo ni el mío. ¿Llegaste bien?, le dije en la oscuridad. Se tensó. Solo un segundo. Sí, amor. Duerme. Cerré los ojos. Pero no dormí. Rodrigo y yo llevábamos 12 años casados. Nos conocimos cuando los dos teníamos 28, en una conferencia de finanzas corporativas, donde yo presenté un modelo de análisis de riesgo que él, según me diría después, encontró fascinante. Eres la persona más inteligente que he conocido, me dijo esa noche en el bar del hotel. Lo dijo con admiración genuina. Yo lo creí. Nos casamos 2 años después. Al principio éramos iguales, los dos ambiciosos, los dos trabajando hasta tarde, los dos hablando de negocios en la cena. Luego llegó su familia. Los Montemayor son de ese tipo de familias que tienen opiniones sobre todo y las expresan sin que nadie se las pida. Su madre, Consuelo, decidió desde el primer día que yo era demasiado independiente para ser una buena esposa. No lo dijo con esas palabras, por supuesto. Lo decía de otras formas. ¿Ya vas a cocinar algo o van a comer de encargo otra vez?
Rodrigo se ve cansado. Quizás necesita más apoyo en casa. Una mujer que trabaja tanto termina descuidando lo que importa. Su hermano, Gustavo, era peor porque era más sutil. Gustavo tenía un bufete de abogados que llevaba 20 años operando con los mismos clientes y la misma lógica. Los contratos se conseguían por apellido, las plazas se repartían entre los hijos de los socios, y cualquier cuestionamiento a esa estructura se interpretaba como una amenaza personal. Yo era la cuñada rara que había estudiado en el extranjero, que hablaba de transparencia corporativa en la sobremesa, que no entendía por qué ciertas cosas siempre se han hecho así. Rodrigo, en los primeros años, me defendía. Con el tiempo dejó de hacerlo. Primero con cansancio, luego con indiferencia, al final con una especie de alineación silenciosa con el bando de su familia, que nunca fue declarada pero que yo sentí claramente, como se siente un cambio de temperatura. No te pelees con mi mamá, me decía. Es su forma de ser. No le des importancia a lo que dice Gustavo. Tú sabes cómo es él. ¿Siempre tienes que tener razón en todo, Valentina? Ese era mi nombre. Valentina Salas de Montemayor. Aunque yo seguía firmando todo con Valentina Salas a secas. Lo cual también era, según Consuelo, una declaración innecesaria. Lo que nadie en esa familia sabía, lo que Rodrigo nunca se molestó en preguntar, porque preguntar habría significado interesarse de verdad, era que 3 años atrás me habían ofrecido un puesto que cambió todo. Había pasado 15 años construyendo una reputación en auditoría financiera. Empecé en una firma pequeña, luego me moví a una mediana, luego a una de las 4 grandes. Fui ascendiendo con la lentitud honesta de quien no tiene padrinos, solo resultados. En ese tiempo detecté 2 fraudes significativos, uno de los cuales terminó en proceso penal, y desarrollé una metodología propia de análisis de riesgo que se usaba internamente y que eventualmente llamó la atención de personas a quienes no esperaba llamar. La atención. La Comisión Nacional de Supervisión Financiera me contactó hace 3 años. Querían crear una unidad nueva, especializada en auditorías de entidades con conflictos de interés no declarados. Me ofrecieron dirigirla. No lo conté en casa. No lo conté porque en esa época Rodrigo y yo estábamos en una de nuestras treguas frágiles, y yo sabía que si lo decía, la conversación se convertiría en algo sobre el horario, sobre los viajes, sobre si iba a poder seguir llegando a tiempo a las cenas familiares del domingo. No quería esa conversación. Y en algún lugar que no quería examinar muy de cerca, también sabía que si lo contaba, él se lo contaría a su familia, y su familia encontraría la forma de reducirlo a algo manejable, algo que no los incomodara. Así que simplemente dije que me habían hecho una oferta en el sector público y que la había aceptado. Salario más bajo, le expliqué. Menos viajes. Rodrigo asintió sin hacer preguntas. Consuelo dijo que era curioso que alguien dejara el sector privado para trabajar en el gobierno. Pero bueno. Gustavo no dijo nada, lo cual en él equivalía a un encogimiento de hombros. Nadie preguntó qué haría exactamente. Nadie preguntó con qué autoridad. Nadie preguntó el nombre completo de la unidad que dirigiría. Yo no mentí, solo dejé que asumieran. Durante los meses que siguieron a esa noche de San Valentín, no cambié nada en mi comportamiento externo. Seguí llegando a las cenas del domingo. Seguí respondiendo los mensajes de Rodrigo con normalidad. Seguí durmiendo en la misma cama, aunque había un espacio entre nosotros que ninguno de los dos nombraba. Ese espacio que crece cuando 2 personas deciden simultáneamente no decir lo que saben. Lo que sí hice fue revisar, con mucho cuidado, los asuntos que tenía pendientes en el trabajo. Mi unidad había estado monitoreando durante 18 meses a un grupo de empresas con patrones irregulares en sus estructuras de propiedad. Era trabajo de hormiga: rastrear flujos, cruzar registros, identificar inconsistencias entre lo declarado y lo documentado. Había 3 casos en distintas etapas de análisis. Uno de ellos involucraba a un bufete de abogados que gestionaba fideicomisos para varias de las empresas auditadas. El bufete se llamaba Montemayor & Asociados. No lo había elegido yo. Llegó al radar de mi equipo porque sus patrones de facturación cruzaban con 2 de las empresas que ya estábamos investigando. Cuando vi el nombre por primera vez, hace casi 8 meses, me quedé mirando la pantalla un momento. Luego llamé a mi subdirectora, le pedí que asignara ese expediente a otro analista,
y le expliqué que tenía un conflicto de interés potencial por relación familiar. Ella lo documentó. Yo no toqué ese archivo nunca más, pero sí podía ver, desde mi posición, el estado general de las investigaciones. Y lo que los analistas estaban encontrando en el expediente de Montemayor & Asociados era suficientemente grave como para que, en algún momento que ya no dependía de mí, hubiera consecuencias reales. Fue en marzo cuando las cosas comenzaron a moverse. Mi subdirectora me informó que el expediente había llegado a una etapa que requería notificación formal al bufete. Procedimiento estándar. Se les comunicaba que estaban siendo objeto de una revisión y se les solicitaba documentación adicional. No era una acusación, era un paso del proceso. Esa misma semana, Gustavo me llamó por primera vez en años. Valentina, ¿tienes un minuto? Su voz tenía un tono que yo no le había escuchado antes. No era el tono condescendiente de las cenas familiares. Era algo más parecido a la precaución. Le dije que sí, que tenía un minuto. Me llegó una notificación de la comisión, de una unidad de supervisión. Dice que estamos bajo revisión. Pausa. ¿Sabes algo de eso? Gustavo, ya sabes que no puedo hablar de asuntos en proceso. Entiendo, pero me preguntaba si podrías, no sé, orientarme sobre cómo funciona esto. De forma general. Pueden consultar con su abogado corporativo. Eso es lo que les recomiendo a todos. Silencio. Luego, ¿tú tienes algo que ver con esto? Te acabo de decir que no puedo hablar de asuntos en proceso. Colgué. Me quedé mirando el teléfono sobre el escritorio. Sentí algo que no era satisfacción, sino algo más parecido al reconocimiento, de que el mundo funciona con una lógica más consistente de lo que a veces parece. Rodrigo llegó esa noche diferente. Lo noté en la forma en que dejó las llaves sobre la mesita de la entrada, con más fuerza de lo necesario. Lo noté en cómo se sirvió un vaso de whisky antes de saludarme. ¿Cómo te fue?, le pregunté desde la cocina. Gustavo me llamó. Ajá. Me dijo que hablaste con él. Nos llamó él a mí. Rodrigo entró a la cocina. Se recargó en el marco de la puerta con el vaso en la mano. ¿Qué está pasando, Valentina? ¿Qué te dijo Gustavo que está pasando? Me dijo que su bufete está bajo una investigación federal y que tú tienes algo que ver. Lo que yo tenga o no tenga que ver con cualquier investigación es información que no puedo compartir. Eso lo sabes. Eres mi esposa. También soy funcionaria pública con obligaciones de confidencialidad. Se quedó callado un momento. ¿Por qué no me dijiste qué hacías exactamente? Todos estos años. Lo miré. ¿Me lo preguntaste alguna vez? No respondió. Bebió su whisky. Se fue a la sala. Yo seguí picando las verduras para la cena con movimientos calmados, exactamente como si esa conversación no fuera el principio del fin, de algo que llevaba años terminándose. Fue su hermana, Marcela, quien me llamó la semana siguiente. Marcela era la más inteligente de los Montemayor, y por eso la más incómoda dentro de su propia familia. Se había casado con un médico, vivía en Monterrey, y aparecía en las reuniones familiares con la expresión de alguien que cuenta los minutos para poder irse. Valentina, tengo que preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo. Siempre lo soy. ¿Diriges tú la unidad que está investigando a Gustavo? No puedo confirmar ni negar eso. Dios mío, una pausa. ¿Desde cuándo? Marcela, ¿desde cuándo diriges esa unidad, en general, sin decirme nada específico? 3 años. Otro silencio, más largo. Mi mamá piensa que eres secretaria de alguien. Lo sé. Rodrigo también lo creía hasta hace poco, ¿verdad? No respondí. Valentina. Su voz cambió. Se volvió más baja, más directa. ¿Estás bien? ¿Tú y Rodrigo están bien? Era la primera vez que alguien de esa familia me hacía esa pregunta. Sentí algo en el pecho, una especie de presión que no supo convertirse en llanto, pero que estuvo cerca. No, le dije. No estamos bien. Las consecuencias para el bufete llegaron en etapas, como siempre llegan estas cosas. Primero una solicitud de documentación, luego una ampliación del periodo de revisión, luego la comunicación de que ciertos contratos con entidades supervisadas quedaban en pausa mientras duraba el proceso. No era mi decisión.
Era el procedimiento. Yo no firmé ninguno de esos documentos, pero era la directora de la unidad, y aunque me había declarado con conflicto de interés en ese expediente específico, mi nombre estaba en el membrete institucional. Gustavo contrató a 3 abogados adicionales. Intentó contactarme 2 veces más, cada vez con un tono más nervioso. Yo no atendí sus llamadas y le mandé un correo educado explicándole que cualquier comunicación relacionada con procesos en curso debía dirigirse a la unidad a través de los canales formales. La semana que Gustavo perdió 2 clientes importantes porque esos clientes no querían estar asociados a un bufete bajo revisión, Consuelo me llamó. No recuerdo exactamente cómo comenzó la conversación. Recuerdo que su voz tenía esa calidad que tiene la voz de las personas que están acostumbradas a resolver las cosas hablando con las personas correctas y que se dan cuenta de repente de que quizás no conocen a las personas correctas. Había algo de desesperación en ella que no la hacía simpática, pero que sí la hacía más humana. Valentina, necesito entender qué está pasando. Doña Consuelo, no tengo nada que decirle sobre procesos institucionales. No te estoy preguntando como parte de ningún proceso. Te estoy preguntando como madre. Respeto eso, pero mi respuesta es la misma. Gustavo dice que esto podría destruir el bufete. Doña Consuelo, si el bufete está operando con apego a la ley, no tiene nada de qué preocuparse. Ese es el estándar que aplicamos a todos. Un silencio. Luego, con una voz completamente distinta, casi irreconocible, ¿por qué no nos dijiste quién eras? La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera inesperada, sino porque era la primera vez que alguien la formulaba así, con esa implicación de que el problema era la ignorancia de ellos y no alguna malicia mía. Nunca dije que no lo era, respondí. Nadie preguntó. Rodrigo y yo tuvimos la conversación real una noche de abril, un martes sin nada especial. Cuando llegué a casa y lo encontré sentado en la sala con las luces bajas y ese aire de alguien que lleva horas esperando. Sé que fuiste al restaurante ese día, dijo sin preámbulo. El de San Valentín. Me senté. ¿Quién te dijo? Ella. Una pausa. Me dijo que te vio en la acera, que no entraste. Qué interesante, pensé, que la otra mujer tuviera más honestidad que él. ¿Cuánto tiempo lleva? Pregunté. Valentina. Rodrigo. ¿Cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Calculé en silencio. 2 años era la misma época en 1900 que él había empezado a llegar más tarde, a desconectarse en las conversaciones, a mirarme de esa manera levemente distante que yo había atribuido al cansancio o a la presión del trabajo y que ahora reconocía como culpa. ¿La quieres? No respondió de inmediato, lo cual era ya una respuesta. No quiero hacerte daño, dijo al fin. Ya me hiciste daño, eso no está en discusión. Lo que te pregunto es ¿qué quieres hacer? No lo sé. Entonces te voy a decir lo que yo sé. Me tomé un momento. No, porque necesitara ordenar mis pensamientos, sino porque quería que las palabras aterrizaran bien, sin furia, sin drama, con la precisión que merecían. Sé que este matrimonio lleva años funcionando sobre supuestos que ninguno de los dos examinó. Sé que tu familia nunca me respetó y que tú lo permitiste. Sé que hay una mujer con quien llevas 2 años y que eso no fue un accidente ni un error aislado. Y sé que me mandaste un mensaje de Feliz San Valentín mientras la estabas besando, lo cual no es crueldad calculada, sino algo peor. Indiferencia. Se veía como alguien al que le han sacado el aire. No es indiferencia, me importas. Rodrigo, importar no es suficiente. ¿Qué quieres que haga? Quiero que seas honesto contigo mismo primero, y luego quiero que hablemos con un abogado. Juntos o separados, eso ya es tu elección. Se quedó mirándome con una expresión que no supe leer del todo, algo entre alivio y miedo. ¿Tan segura estás? Llevo semanas estándolo. El proceso de separación fue ordenado porque yo me aseguré de que lo fuera. Contraté a mi propio abogado, una mujer que venía recomendada por una colega y que tenía fama de ser precisa y sin sentimentalismos. Dividimos lo que había que dividir. No hubo hijos que compliquen las cosas, lo cual era una de esas realidades que a veces duelen y a veces, como en este caso, simplifican. Rodrigo se fue al departamento de su madre las primeras semanas. Consuelo, según me enteré después por Marcela,
Tardó 4 días en preguntarle qué había pasado y 2 días más en culparme a mí. Marcela me lo contó con una mezcla de vergüenza y hartazgo que en ella ya era crónica. Le dije que eres directora de una unidad federal, me dijo. Se quedó sin palabras. Que yo recuerde, es la primera vez en mi vida que veo a mi mamá sin palabras. ¿Y? Y luego dijo que eso explicaba muchas cosas. Que siempre supo que eras demasiado ambiciosa para ser buena esposa. Solté una risa pequeña, involuntaria. ¡Qué consistente! Lo sé. Una pausa. Valentina, lo siento, por todo lo que toleraste. No tienes que disculparte por ellos. Lo hago igual. Gustavo pidió reunirse conmigo en junio. Fuera del contexto institucional, me aclaró, completamente fuera. Solo para hablar. Le dije que sí porque creí que tenía derecho a esa conversación y porque, honestamente, también yo quería tenerla. Nos encontramos en una cafetería neutral, un martes por la tarde. Llegó con ese aspecto de alguien que ha dormido poco y pensado demasiado. Seidabar sentó frente a mí y durante un momento no dijo nada. Solo me miró. ¿Por qué nunca nos dijiste qué hacías?, preguntó al fin. Ya le respondí eso a tu mamá. No, en serio. ¿Por qué? Lo consideré. Porque en esta familia siempre fui la esposa de Rodrigo, la que estudiaba demasiado, la que trabajaba demasiado, la que no sabía cocinar bien o no llegaba puntual a las reuniones o tenía opiniones inconvenientes. Si les hubiera dicho exactamente qué hacía, alguno de ustedes habría encontrado la forma de reducirlo. Y yo no quería pelear por ser tomada en serio dentro de una familia que había decidido que no lo merecía. Gustavo bajó la mirada. Fui injusto contigo. Sí. Y ahora mi bufete está pagando las consecuencias de cosas que no tienen nada que ver contigo. Gustavo, esperé a que me mirara. Tu bufete está pagando las consecuencias de cómo operaba. Eso sí tiene que ver con ustedes, pero no conmigo. Yo no toqué ese expediente. Lo saqué de mis manos el primer día. Todo lo que está pasando es el resultado de un proceso que sigue su propio curso. ¿Puedes hacer algo? No. Y no lo haría aunque pudiera. Se quedó callado un momento. Ni siquiera por Rodrigo. La pregunta me pareció tan reveladora de cómo funcionaba su mundo que casi no supe qué responder. Especialmente no por eso. Rodrigo me llamó en julio. Su voz sonaba diferente, más quieta, como la voz de alguien que ha pasado por algo y salió del otro lado sin estar seguro de cómo. Quiero pedirte perdón, dijo. Escucho. Por la infidelidad. Por no haberte defendido con mi familia. Por no haber preguntado más. Por haber asumido que te conocía cuando claramente no te conocía. Era un discurso preparado. Lo noté en el ritmo, en la estructura. Pero también noté que estaba diciéndolo igual. Te escucho, dije cuando terminó. ¿Eso es todo? ¿Qué esperabas? No sé. ¿Que me dijeras algo? Rodrigo, aprecio que lo hayas dicho, en serio. Pero el perdón no funciona como un interruptor. No te lo puedo dar. Esta tarde porque me lo pidas. Quizás en algún momento llegue solo. Por ahora, solo te puedo decir que te escuché. Un silencio largo. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Y tu trabajo? Bien también. ¿Puedo preguntarte una cosa? Puedes. ¿Alguna vez fuiste feliz con nosotros? ¿En algún momento? Era una pregunta honesta. La consideré con honestidad. Sí, al principio mucho, y luego a ratos, durante años. No fue solo dolor, Rodrigo. También fue real. Creo que eso fue lo que más lo afectó. Que yo pudiera decirlo sin amargura. En septiembre tomé una decisión que llevaba meses madurando. La unidad había crecido, el equipo era sólido, y yo sentía que había construido algo que ya no me necesitaba de la misma manera. Hablé con el comisionado sobre la posibilidad de crear un programa de formación, algo que llevara la metodología que habíamos desarrollado a otras instituciones del sector público, que entrenara a analistas jóvenes, que construyera capacidad institucional desde adentro. Me dijo que sí. El programa arrancó en octubre con 12 participantes seleccionados de distintas dependencias. La más joven tenía 23 años. Se llamaba Andrea. Venía de una familia en Oaxaca.
y había llegado a la Ciudad de México con una beca y una determinación que me recordaba a algo que no quise examinar demasiado de cerca. En la primera sesión les pregunté qué entendían por integridad profesional. Hubo respuestas correctas, académicas, las que esperaban que yo quisiera escuchar. Andrea levantó la mano al final y dijo: creo que es actuar de acuerdo con lo que sabes que es correcto aunque nadie esté mirando y aunque te cueste algo. La miré un momento. Eso es exactamente. El programa tuvo una revisión a los 3 meses. El comisionado me pidió un informe de avance. Lo presenté un miércoles por la mañana, en una sala de juntas con 4 personas más, con los datos limpios y las conclusiones claras y esa sensación que tengo cuando el trabajo habla por sí mismo, sin necesidad de que yo lo explique más de lo necesario. Después de la reunión, en el pasillo, el comisionado me dijo: Valentina, llevas 3 años aquí y todavía no sé bien cómo agradecerte lo que has construido. No hay nada que agradecer, le dije. Hice mi trabajo. Eso es exactamente lo raro. Caminé de regreso a mi oficina. Desde la ventana se veía un pedazo de la ciudad que a esa hora de la mañana tenía esa luz particular de los días despejados. Una luz sin pretensiones, directa, que ilumina las cosas, sin dramatizarlas. Pensé en la noche de San Valentín, en el paraguas apretado, en el teléfono que vibró, en ese frío limpio y claro que sentí y que pensé que era dolor y que era, en realidad, otra cosa: lucidez. La claridad de ver las cosas como son cuando por fin te permites mirarlas. No pensé en Rodrigo con odio, no pensé en Consuelo con rencor, no pensé en Gustavo con satisfacción. Pensé en ellos como personas que tuvieron la oportunidad de conocerme de verdad y eligieron no hacerlo. Y en 1960, cómo esa elección tuvo consecuencias que nadie planeó, pero que tampoco nadie podía evitar. Porque así funciona el mundo cuando lo dejas funcionar sin interferirlo. Andrea me escribió un mensaje una tarde de noviembre, fuera de las horas del programa, lo cual era inusual en ella. Directora Salas, tengo una pregunta que no sé si es apropiada. Le respondí que preguntara: ¿cómo hace para no enojarse cuando las cosas son injustas? Tardé un momento en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo bien. Me enojo, le escribí. Pero el enojo es información, no instrucción. Me dice que algo importa. No me dice qué hacer. Hubo una pausa. Luego: ¿y cómo sabe qué hacer? Lo pienso. Lo documento. Actúo cuando tengo claridad. Y espero a que las cosas encuentren su propio nivel, porque casi siempre lo encuentran. Otra pausa. ¿Y si no lo encuentran? Entonces intervengo. Pero con herramientas, no con prisa. Un emoticón de una mano levantada. Luego: gracias. Cerré el teléfono. Afuera ya estaba oscureciendo. Esa oscuridad de noviembre que llega temprano y hace que las oficinas se vean más íntimas, más pequeñas, más humanas. Tenía pendientes 2 correos y un informe que terminar antes del día siguiente. Los terminé. Apagué la computadora. Me puse el abrigo. Tomé mi bolso. Antes de salir me quedé un momento parada frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad encenderse una por una en la oscuridad. Esa cadena de pequeñas luminarias que desde arriba parecen un mapa y desde abajo parecen compañía. Pensé que había pasado años siendo invisible para las personas equivocadas. Pensé que ese tiempo ya había terminado. Abrí la puerta y salí.